Eterno los bendiga a todos. Amén. Santo. Y como mi esposa dijo, pues esta es continuación de lo que ella comenzó. Amén. Así que quiero que presten oído, que su alma esté presta, porque yo sé que al igual que me edificó a mí, los va a edificar a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos están viendo a través de las plataformas. Así que usaré la misma base, Isaías 40:31, pero los que esperan en Yahweh tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo me quiero concentrar en la águila. ¿Por qué? Porque la águila tiene un proceso muy curioso que cuando llega a una cierta edad tiene que hacer. Las águilas son aves majestuosas, símbolos de fortaleza, visión y altura. Por lo que muchos no saben es que atraviesan un proceso llamado muda, el cual renueva su plumaje para seguir volando con poder y gracia. A cierta edad debe tomar una decisión: morir o renovarse. Ese proceso de renovación se parece mucho al que nosotros como hijos del Eterno enfrentamos en nuestra vida. Hay momentos en la vida cristiana o en la vida de un creyente donde sentimos que ya no podemos seguir. Las fuerzas se nos acaban, el entusiasmo desaparece y el corazón se llena de preguntas. Pero Dios en su sabiduría nos habla a través de la naturaleza. Y hoy lo hace a través de la águila real. Su proceso de transformación no es casual, es un retrato de lo que Dios quiere hacer en ti y en mí. ¿Y cuál es el proceso o qué sucede en el medio del proceso de las águilas? Primero, es un proceso doloroso, pero muy necesario. Las águilas, al cumplir 40 años, ya no puede cazar como antes. Su pico se curva, sus plumas le pesan y le impiden volar bien. Sus garras se debilitan. ¿Y qué hace para comenzar o para empezar el comienzo de renovación? El águila, y aquí quiero que presten mucha atención porque esta va a ser la base del mensaje de hoy. Cuando el águila comienza el proceso, lo primero que hace es escoger un lugar secreto, un lugar alto de una montaña. Golpea su pico contra una roca para quebrantarlo. Se arranca sus plumas viejas y espera pacientemente que crezca todo de nuevo. Pero ¿qué sucede mientras crece todo de nuevo? Queda vulnerable. Si no toma esa decisión de cambiar, va a morir. ¿Qué sucede con nosotros? Todos enfrentamos crisis espirituales, estancamiento, rutinas religiosas, heridas, pecados ocultos, pérdidas de visión. Dejamos de ser como éramos antes. Perdemos esa chispa, perdemos ese gran amor, ese primer amor, esa dulzura que nos llevó a conocer al Eterno. Así como el águila pierde sus habilidades, no tanto para volar, sino para su vida cotidiana, para cazar, para mantener su sustento vivo. Así nosotros perdemos el nuestro. Perdemos la habilidad de escuchar a Dios. Porque en medio de la crisis, lo menos que hacemos es escuchar al Eterno.
Nos sentimos cansados, heridos, desgastados. Sentimos que las pruebas y las luchas y las decepciones son más grandes que nosotros. Y ahí está el punto de caducidad de un creyente. Cuando ve y cuando siente que la adversidad lo sobrepasó, porque dejó de mirar a quien lo llamó, dejó de mirar a quien lo sustenta, dejó de mirar el que algún día le dijo: yo estaré contigo en todo momento. El pasado se nos hace pesado. Hemos perdido el entusiasmo y sentimos que nuestras fuerzas se acaban poco a poco, porque caemos en un ciclo de rutina donde lo que nos entusiasmaba antes ya no nos entusiasma. Porque antes veníamos a la casa del Eterno a adorar, a levantar las manos, a alabarlo con ganas, pero ya eso se pasó a un segundo plano. Venimos por costumbre, porque tenemos un compromiso de llegar aquí, pero nuestro corazón está lejos. Nosotros lo único que tenemos aquí es el cuerpo, porque el alma no ha llegado. Pero ¿qué? El Eterno reconoce que no somos máquinas, que necesitamos renovarnos. En 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayéis aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. El águila se retira sola a un lugar secreto. El águila sube a lo alto de una roca, busca un lugar elevado. Ahí comienza su proceso. Golpea su pico, se arranca sus plumas y queda vulnerable. Y lo primero que hace es buscar un lugar secreto. En Salmo 25:14 dice: el secreto de Yahweh es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La importancia del secreto con Dios en la vida de un creyente es profunda. Es transformada esencialmente espiritual, en la vida y en la sabiduría mística como en la Kabbalah. El secreto entre el alma y Dios es un espacio sagrado donde se cultiva la intimidad, la identidad espiritual y el propósito. El secreto es intimidad sagrada con Dios. El creyente que guarda el secreto con Dios tiene un lugar interno de comunión profunda, y ahí es donde se habla sin máscaras, se llora sin juicio, se recibe dirección sin confundirnos, se ama a Dios más allá de las palabras. Así como el águila nos enseñó, nosotros en el secreto quedamos vulnerables, porque demostramos quién verdaderamente somos. Porque ahí no podemos ir con disfraces, con mentiras, con hipocresía. Ahí vamos tú y tú, tu alma y Dios. Y así como el águila queda vulnerable, y es el primer paso que él hace, escoger un lugar secreto. Así nosotros tenemos que escoger nuestro lugar secreto. El lugar secreto protege tu relación espiritual. Los secretos con Dios son como tesoros en el alma. Una porción de tu vida no se comparte con todos. Tus oraciones más íntimas suceden ahí. Tus luchas internas suceden ahí. Porque ¿sabes qué, hermano? Cuando tú estás solo es cuando tu mente empieza a hablarte. Porque mientras hay ruido alrededor tuyo, tú no puedes escuchar a tu alma.
tus promesas, tus pactos y tus llamados son revelados en el secreto. La revelación que aún no son tiempos de hablar, Dios te lo revela en el secreto. Esto no es ocultamiento, sino consagración. Como un novio que le susurra algo a su amada, así es Dios con nuestra alma. Porque, hermano, cuando todo se calla, es cuando Dios empieza a hablar. Y muchos hablan de la meditación. Eso está bien. Pero ¿cuántas veces nos arrodillamos y decimos: Dios mío, Señor, hoy yo no voy a hablar, hoy yo voy a escuchar. Hoy yo no te voy a pedir, hoy yo voy a pedirte que tú me hables. Yo no quiero nada, yo no necesito nada. Yo necesito que tú renueves mi alma. Y hermano, eso sucede en el secreto. Y el secreto revela tu verdadero yo. En el secreto no hay apariencia, no hay religiosidad ni máscara. Allí Dios te moldea, te limpia, te revela quién realmente tú eres. Porque podemos pararnos aquí, escalillarnos, decir 20 cosas, levantar las manos, pero verdaderamente eso somos, o somos máscara, o somos hipocresía, o somos apariencia para que el demás piense, o somos lo que Dios quiere que seamos. Tu verdadero tú se revela en el secreto. Por eso es la importancia de que la águila escogiera un lugar secreto, porque ahí se iba a descubrir, ahí iba a estar sin nada, ahí iba a ser vulnerable. En el lugar donde nacen las visiones, las lágrimas, los sueños, las decisiones más profundas. Porque no hay mayor error que alguien tome una decisión en caliente. Porque muchas de las veces nos vamos a arrepentir. Pero allí, en el secreto, allí tomamos buenas decisiones. Te pregunto, en tu secreto, ¿tomaste algún día la decisión de seguir al Eterno? Y por eso, por su misericordia y por tu decisión en el secreto, fue que estás aquí hoy. El secreto con Dios nos da acceso a misterios del reino. En la Kabbalah y en la vida espiritual madura hay niveles de revelación como se nos dan en público, que no se nos dan en público, sino que se nos dan en el secreto. Jeremías 33 dice: te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero se lo dijo a Jeremías personalmente. No se lo dijo un tercero para que se lo dijera a Jeremías. Se lo dijo a Jeremías. A ti, yo te enseñaré cosas ocultas y grandes. Y así Dios quiere hacernos. Enseñarnos cosas ocultas y grandes. Pero tenemos que aprender a estar en el secreto con Dios. Tenemos que aprender a ser vulnerables. Tenemos que decirle: heme aquí, soy todo oído. ¿Qué quieres de mí? El secreto
con Dios es tu jardín cerrado, como nos dice en Cantar de los Cantares 4:12, tu altar privado, el vientre espiritual donde se gesta tu propósito para darlo a luz en público. El refugio donde se sana el alma y se escucha la voz de tu amado. Aleluya. Pero es en el secreto, hermano. No es en más ningún lugar. Hay batallas, hay direcciones que no tenemos que pasar delante de un altar para que se nos diga. Basta con estar en el secreto de Dios. Basta despertar la intimidad con Dios. Basta con conocer la voz de tu amado. Aleluya. Pero muchos de nosotros hemos perdido esa cualidad. Reconocer cuando es Dios quien nos está hablando. Porque nos dejamos llevar muchas veces por las emociones y porque es lo que tú necesitas escuchar. Pero a veces Dios necesita hablarte, pero tú le estás hablando encima. Y tenemos que callarnos para poder aprender a escuchar. Lo segundo que hace el águila, irse a las alturas. Salmo 61:2 dice: tú aumentas mi grandeza y vuelves a consolarme. Me multiplicará tú también grandezas y volverás a consolarme. Llévame a la roca que es más alta que yo. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Escogió su lugar secreto, elevó a las alturas. ¿Qué significa espiritualmente subir a las alturas? Es entrar a una dimensión superior de fe. Es cuando el creyente deja lo superficial y comienza a confiar más allá de la lógica, caminar por fe y no por vista, adorar en espíritu y en verdad. Ir a las alturas es vivir por encima de las circunstancias. Como el águila vuela sobre la tormenta, el creyente que sube espiritualmente no se deja arrastrar por las emociones o el miedo, porque tiene una visión más clara, que aunque haya oscuridad allá abajo, Él está en las alturas donde está la claridad y la luz. Porque usted no vino a ser oscuridad, usted vino a ser llamado luz de este mundo. Porque, hermano, si nosotros no fuéramos la luz del mundo, ¿qué predominaría en este mundo? La oscuridad. Pero gracias a que todavía hay gente como nosotros que decidimos ser luz en este mundo, todavía la oscuridad no ha aumentado en este mundo. Porque todavía yo sé que hay gente de fe, hay gente que todavía sube a las alturas, porque camina por fe, no por convicción. Se mantiene en paz porque habita en lugares celestiales. En Efesios 2:6 dice: justamente nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Y cuando habla de resucitó, es que algún día usted estuvo muerto. Aleluya. Porque déjeme decirle, usted era un muerto andante. Pero su misericordia
misericordia, su bondad, algún día nos resucitó de nuestro estado y nos sentó justamente con Él en lugares celestiales. Porque esa es nuestra promesa, hermano. Las alturas te dan revelaciones más profundas. Dios lleva a su siervo a las alturas espirituales para mostrarle qué: misterios del reino, propósitos proféticos, sabiduría que no se ve desde lo terrenal. ¿Cuántos han escuchado hablar de niveles espirituales? No son niveles espirituales, son niveles de conciencia del alma. Según, entre más tu conciencia se eleva, más sabiduría obtienes. Así que Dios te dice: tú no naciste, yo no te llamé, ni te escogí para que estuvieras abajo, es para que estuvieras arriba. Grandes misterios en las alturas, grandes revelaciones, alturas. Porque una luz se pone arriba. Porque si se pusiera abajo, ¿qué pasaría? Alumbra un cantito. Pero cuando se pone arriba, alumbra una habitación entera. ¿Usted quiere revelaciones más profundas? Altura. ¿Usted quiere que su propósito sea revelado? Altura. No puedes exigir que se te revele algo cuando todavía estás caminando en el suelo. ¿Quieren ver? En el caso de Moisés, Dios le dijo: ¿sube a dónde? Sube al Sinaí. ¿Qué se le fue revelado a Moisés en el Sinaí? Las tablas del pacto. ¿Qué le dijo a Elías en el monte Oreb? Sube. No le dijo: vete a las faltas. Sube. ¿Qué le dijo a Juan el Palmo? En Apocalipsis 4:1. Sube acá. Y se le fue revelado lo que ha de acontecer en el fin de los tiempos. Pero se atrevió a subir a las alturas. ¿Pero qué? Muchos parecemos de vértigo espiritual y miedo a las alturas. Porque sabemos y reconocemos que subir a las alturas tiene un precio. ¿Qué tuvo que hacer el águila? Exigirse más de lo que podía dar para poder subir más alto. Porque el lugar tenía que ser secreto, porque iba a enseñar su vulnerabilidad. Pero tiene un costo. Y a veces por miedo a pagarlo, no subimos. Y nos quedamos abajo. En la conformidad, la comodidad y en el estancamiento. Y el estancamiento es igual de peligroso que el pecado. Porque el estancamiento te hace pensar de una manera diferente que puedes caer en un pecado por algo que digas o por algo que hagas. Las alturas es ascender por los mundos, desde el Asiyah, el mundo físico, hasta el Azurí, el mundo de la cercanía divina. Cada subida representa más conocimiento, mayor limpieza interior, menos ego y más luz.
Subir a las alturas espirituales no es un logro humano, es una respuesta a la invitación divina que Dios llama y te dice, sube acá. No solo para que veas, sino para que seas transformado en lo alto. Ven el paralelismo del proceso de las águilas y el proceso de renovación de un creyente. ¿Quieres conocimiento? Altura. ¿Quieres limpiar tu yo interior? Altura. Pero lastimosamente al hombre no le gusta estar vulnerable, porque se levanta su ego. El que yo no puedo demostrar debilidad. No importa el beneficio que tenga, yo no puedo demostrar debilidad. Porque pensamos que la debilidad nos hace poco al hermano, o menos. Pero tengo una noticia. A lo mejor te hará poco para el hermano, pero grande en los ojos del Eterno. Tres, el dolor. Cuando golpea su pico contra una roca y cuando se está desplumando, ¿le duele? Le duele, porque está arrancando algo de sí. El dolor de la renovación es un proceso interno y doloroso. El águila se rompe a sí mismo. ¿Para qué? ¿Por qué el dolor en nosotros es tan esencial? A lo mejor, sí, el dolor es esencial en nosotros. Porque hermano, déjeme decirle una cosa. El ser humano no aprende a la buena a veces. ¿Aprende qué? En los mamellazos, en el dolor, cuando las lágrimas son más profundas. Cuando te llega el día malo, ahí es que tú dices, espérate, ahí aprendiste. ¿Por qué? Porque somos egocéntricos. Porque yo no puedo hacer eso. Y ahí está lo malo. Pero el dolor es necesario en el creyente. Dios no siempre nos transforma con comodidad, sino con fuego, con desierto, con lágrimas. El dolor no es el final, es el taller espiritual para ser formado. En Primera de Pedro 1:6 dice, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, que tenga que ser afligido en diversas pruebas. Ejemplos, porque me gusta hablar con ejemplos. José pasó de un pozo, una prisión, al palacio real. David pasó de ser perseguido por el rey de Israel a sentarse en el trono del rey que lo persiguió en algún momento. Y nuestro maestro, el Mesías, pasó por el Getsemaní y por el Gólgota antes de ser ¿qué? Antes de ser glorificado. Pero lo hicieron ¿con qué? Lo hicieron con dolor. Usted no ha tenido una de esas pruebas que usted dice, esta sí que no salgo. Que las lágrimas son más grandes de lo normal y el alma se contriste más allá de lo normal. Pero ¿qué sucede? Que cuando salimos se nos ha sido entregado algo más grande. Por
Por eso los invito, así como en algún momento David no vio a Goliat, David no vio los pies de Goliat, la altura, los músculos. David vio la victoria en Goliat. Y así tenemos que ser nosotros. No ver el problema, ni la prueba, ni lo que nos entorpece continuar, sino que ver que el peso de gloria mayor que se nos va a entregar. Porque Dios no te va a meter en una prueba para morir, sino para escribir algo en ti. Él algo quiere escribir en ti. Él algo quiere hacer en ti. El dolor revela lo que está oculto. En medio del proceso sale lo que hay en el corazón. Dios nos revela áreas necesarias que tienen que ser sanadas. Aprendemos a depender totalmente de Él. Zacarías 13:9 dice: te hice pasar por fuego para purificarte como el oro. Y eso es lo que sucede. A veces cargamos cosas en nuestro corazón. No importa los años que puedes llevar sirviéndole al Eterno. No importa. Hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra alma, que todavía no han sido ¿qué? No han sido arraigadas de nosotros. No importa. El dolor revela quién realmente tú eres y qué área en ti tiene que morir y ser sacado de nosotros. En la Cábala, este dolor se conoce como Yesurim Shel Ahabak, sufrimiento de amor, donde el alma se corrige no por juicio, sino por amor para ser elevada. Así que el dolor o la prensa en la que Dios te meta, lo está haciendo con amor. No lo está haciendo con mala intención. No lo está haciendo para dejarnos ahí. Y toda gran prueba tiene una gran salida. Toda gran situación tiene una gran solución. Y lo mejor de todo, en medio de nuestro dolor, Adonai nunca se ausenta. Siempre está presente. Aunque a veces parece estar en silencio, Dios está más cerca en medio del quebranto. Salmo 34:18 dice: cercano está Adonai a los quebrantados de corazón. El salmista tenía algo, y era reconocer cuando Dios estaba cerca de él. Y dice: los que están quebrantados de corazón, tranquilos, el Eterno está con nosotros. ¿Para qué? Para darnos bálsamo. Yo dije esto en casa de Paquito el miércoles, y esto es algo, un testimonio corto. Y era que cuando yo recién convertido a Dios, estaba pasando una de las mayores pruebas que he pasado en mi vida. Y me levanto como a eso de las 2 o 3 de la mañana y me voy a la sala de donde viví en ese entonces. Y hermano, yo no pude orar. Yo lo que hice fue llorar. Llorar y llorar y llorar.
Y literalmente yo sentí que alguien me abrazó y me dijo, confía, yo estoy aquí. En ese momento sentí como que mi alma se renovó. Sentí confianza y dije, sí, yo sé que puedo salir de aquí. ¿Por qué? Porque tuve la respuesta más maravillosa que he podido tener en mi vida. Y es que en medio de nuestro proceso, en medio de nuestro quebranto, en medio de nuestras lágrimas, Dios siempre está ahí. Él no te deja solo en el proceso. Él camina contigo a través de él. Hermano, el dolor no es el fin, es tu preparación. Dios no te está matando, Dios te está formando. Dios no te está destruyendo, Dios te está renovando. Yo me imagino que cada vez que el águila se arranca una pluma, dice, crecerá una mejor de la que me acabo de arrancar. Y eso sucede con nosotros. Lo que Dios separa de nosotros es porque necesita espacio para lo grande que viene. Porque no se puede echar más aceite en una vasija que ya está llena. Hay dos cosas. O nosotros dejamos que Dios aumente la capacidad de nuestra vasija, o permitimos que en medio del dolor Él saque el aceite que no nos está funcionando o nos está estancando para darnos aceite fresco. La espera, porque después que se da y se fractura el pico, se quita las alas, no es que mañana le crecieron nuevas alas, es un proceso de esperar ahora. Yo tengo que esperar que Dios me prepare, ¿para qué? Para lo que se avecina, pero que tenemos que esperar. El proceso del águila dura meses. Nada cambia desde el principio, pero internamente el cuerpo se está regenerando para dar algo mejor. Porque a veces llegamos a la casa de Dios, a veces nuestro testimonio creemos que estamos dando algo bueno, pero realmente no estamos dando algo bueno, estamos dando algo a media o mediocre. Y Dios tiene que renovarte y decirte, tengo que quitar lo que tienes que esperar a que yo te procese, te prepare, te purifique, para que entonces tú que des algo nuevo y bueno. Y la espera es parte de un milagro. Porque tú estás convencido que después de la espera viene algo mayor. Porque pacientemente esperé yo a Adonai. Pacientemente. Pero queremos coger un micrófono y no hemos cogido una escoba todavía. Hay una historia que llega a este joven a la iglesia y el día que se convierte él le dice, te veo predicándole a jóvenes, te veo yendo a otras iglesias. Y él recibió la palabra. Y al otro día va donde el pastor y le dice, pastor, quiero que me pongas a predicar. Y el pastor
Sí, porque ayer Dios me habló y me dijo que yo iba a predicarle a jóvenes, iba a predicar en otras iglesias. Amén. ¿Usted sabe qué hizo el pastor? Fue a la covacha, cogió la escoba y el recogedor y se la puso en las manos. Y le dijo estas palabras: antes de la grandeza tenemos que aprender a servir. Antes que Dios te posicione en lugares altos, tenemos que comenzar de abajo. Porque no podemos caer. La espera en Dios no es pasiva, es una esperanza activa. Cuando no veas nada, Dios está trabajando en lo oculto. Después del proceso del águila, el águila que tiene plumas nuevas, es más fuerte, más brillante, vuelve mejor que antes. Dios no solo nos restaura, nos renueva, nos fortalece y nos prepara para volar más alto que nunca. Lo que viene será mejor de lo que se fue. Tú también puedes tener una nueva temporada llena de vida, de fe y de propósito, pero tienes que ser procesado. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. En el secreto, en las alturas, en el dolor y en el tiempo de espera, Dios se va a glorificar en ti. Pero tenemos que ser como el águila, tomar la decisión para no morir. O tomamos la decisión o no morimos. Suena fuerte, pero es la realidad. Y con esto concluyo. El creyente que no se renueva se estanca, pero el que se entrega al proceso, aunque le duela, será usado por Dios con mayor gloria. Si estás cansado, Dios quiere fortalecerte. Si estás estancado, Dios quiere renovarte. Estás quebrantado, Dios quiere usarte. Dios te llama a lo alto, al lugar de transformación. Atrévete a subir, a soltar, a esperar y a volar como las águilas. Que el Señor los bendiga, chava.